Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño gráfico en el cual pues, me he inspirado de un análisis que he visto que básicamente realizan en un gráfico de línea el número de compañías por sector de un universo determinado que está por encima o por debajo de un indicador, como puede ser un RSI, un ATR, un MACD, y para un periodo determinado. Ya sabéis que los periodos influyen en el cálculo de muchos indicadores, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que quiero que sirva como de esqueleto para poder pues trabajar cosas eh, que podáis hacer utilizando esto de referencia. Ya sabéis que hoy con la inteligencia artificial es relativamente fácil, ¿no? Pues extrapolar código más complejo partiendo de un esqueleto relativamente sencillo, ¿no? Entonces, bueno, al acabar el vídeo yo os daré algunos consejos y recomendaciones para hacer esto un poco más interesante, ¿no? Que bueno, que ya de por sí está bastante bien, ¿no? Y en cualquier caso, por hacerlo fácil y por simplificar, yo este tipo de ejemplos los suelo hacer para el SP500, ¿vale? Como sabéis, las compañías de Estados Unidos de mayor capitalización. Y más que nada lo hago porque es muy sencillo, simplemente en una línea de código, utilizar una función como read.html, que básicamente poniéndole la URL como string, en este caso devuelve en una lista devuelve dos data frames, me quedo con el primero, que es el que me interesa, y me quedo con las columnas de ticker y sector. Más que nada es porque el análisis está agregado por sector, ¿vale? Y podría agregarlo por industria, por fecha que entraron en el índice, por IPO, quiero decir, puedo hacer el tipo de agregación que yo quiera. En este caso, pues por sector queda bastante bien, ¿no? Y bueno, esto lo hago de esta manera, ya os digo, por simplificar, aunque es verdad que sabiendo un poquito, es relativamente fácil tener las compañías pues del exchange, del Nasdaq, del NYSE o las de un país en concreto, hacer distintas agregaciones, como os comento, ¿no? Utilizando proveedores externos o incluso igual simplemente descargando un CSV de la página del Nasdaq con las compañías. Bueno, hay distintas maneras de hacer esto. Yo utilizo esta porque es la que mejor resume el programa y lo puedo dejar en 50 líneas, como quien dice, ¿no? Y bueno, así no tenemos que salir de Python. Bueno, con salir de Python me refiero a no estar cambiando de pantalla, ¿no? Y bueno, dejarlo simple. Luego es tan sencillo como descargarnos los precios de cierre, ¿vale? Esto lo hago con Yahoo Finance, que como sabéis la han actualizado. Tenemos que tener en cuenta el tema del multiíndice, ¿vale? Por defecto nos viene en true, nos genera un multiíndice que yo os recomiendo si queréis que todo siga igual, ¿no? Pues lo ponéis en false, ya sea modificando la propia librería, la función, o simplemente en cada script que uséis lo ponéis en false y ya está. Y no hay mucho cambio, ¿vale? Y bueno, es verdad que otro pequeño consejo que me gusta recordar, los tickers, normalmente siempre dejadlos tal como están en Yahoo Finance, ¿vale? En Yahoo Finance no hay un punto B para las series B de acciones, hay un guión B, ¿vale? Entonces lo normal es que cuando hagamos esta descarga o del universo de tickers que tengáis, hagáis el replace, con la función replace, por ejemplo, y del punto me paséis al guión para no tener este tipo de errores, ¿vale? Pero bueno, esto como es un ejemplo, pues no nos importa demasiado. Luego, como voy a querer hacer este análisis por sector, yo lo que voy a hacer es, necesito mapear o necesito juntar, vincular el ticker al sector, ¿no? Y esto, pues bueno, ya sabéis que está en un data frame, ¿eh? Esto es relativamente sencillo, ¿no? Quiero decir, cada fila, pues ya sabemos el sector que le pertoca a cada ticker. Si lo queremos tener asociado de alguna manera para poder trabajar con ellos de forma separada, yo os recomiendo la clase zip. Esta clase es muy sencilla, nos permite pues tener en una estructura de datos, tener vinculado, ¿no? Cada sector a los tickers que hay, ¿no? Y esto, bueno, si quisiéramos verlo, porque veo que aquí simplemente tenemos el objeto creado, podemos desagregarlo haciendo un print y el asterisco, por ejemplo, y vais a ver a qué me refiero. Podemos ver realmente lo que está sucediendo con esta clase. Básicamente hace esto, ¿no? Devuelve como tuplas las cuales asocian ticker a sector. Y luego esto, haciéndolo, transformándolo en un diccionario, ¿de acuerdo? Lo que nos devuelve, pues es
Cada llave es un ticker y cada valor es el sector en el que está asociado. Esta es la forma más o menos sencilla que hay para hacer esto. Y luego también, si quisiéramos ver el número de sectores únicos que hay en el SP500, teniendo en cuenta que los tenemos como valores dentro del diccionario, con la función values los tenemos todos y con set podemos eliminar duplicados y ver los 11 sectores que hay. Y bueno, esto lo podríamos almacenar en una variable llamada sectors y ya está, ¿no? Y bueno, aquí es donde viene un poco la parte interesante, ¿no? En el cálculo del indicador. Yo recomiendo, por facilidad, aunque no es la más eficiente, pero sí que por simplificar y por facilidad, yo recomiendo Pandas.ta. Pandas.ta es una librería donde pues ya viene configurado todas las fórmulas y los cálculos para realizar pues eso, ¿no? El cálculo de indicadores de forma tan sencilla como que están almacenados en funciones donde tú simplemente le tienes que pasar las series de datos, pues ya sea el cierre, el high, el low, lo que sea que necesites indicador, te lo va a calcular. Además, puedes ver las fórmulas, están en Python, es sencillo, puedes modificar esa librería, añadir lo que tú quieras. Está muy bien hecha, ¿vale? Esa es una de las que me gusta. Y yo aquí lo que he hecho, por un tema de reducir código y porque también creo que es muy visual, es hacer una comprensión de diccionario en el cual en cada llave va a ser el ticker y cada ticker va a tener asociado una serie temporal que va a ser ese cálculo, en este caso del RSI, para 14 periodos, ¿vale? Como veis, metemos el bucle dentro, un bucle que recorre cada ticker individualmente y lo va poniendo, lo va asociando a la columna para que me saque la serie con los precios de cierre de cada ticker, ¿no? Todo esto eliminando o no teniendo en cuenta los NaN posibles. Y bueno, podríamos añadir un segundo bucle, ¿no? Que recorriera los length, por ejemplo, dentro de la propia estructura de comprensión de diccionario, y así tendríamos pues el RSI para todos los periodos que queramos para cada ticker. Y bueno, es relativamente fácil y rápido de calcular con una comprensión de objetos, como en este caso, ¿no? Y luego lo almaceno todo en un data frame. Hay que tener cuidado con los NaN más que nada porque estoy descargando a partir de 2020 y puede ser que haya compañías actuales que hayan empezado a cotizar más tarde, con lo cual tendría ese gap de días en time frame diario con NaNs que tendría que eliminar de alguna manera. Y básicamente es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y bueno, una vez tengo los R6 calculados para cada compañía, ya veis qué rápido ha sido esto, lo que voy a hacer es, en un pequeño bucle, inicializo un diccionario que básicamente va a contener pues ese porcentaje, ¿no? de compañías que en este caso van a ser que están por debajo de RSI 30, ¿vale? Bueno, esto está hardcodeado, luego hablamos de ello si queréis, pero es un ejemplo rápido para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y aquí lo que hacemos es, oye, en una comprensión de listas, lo que le digo es, fíltrame el número de compañías que hay por cada sector, ¿vale? Y a continuación lo que hago es el cálculo en esta variable oversold percentage, que básicamente le digo, oye, para cada periodo, súmame por columnas los tickers, ¿no? El número de tickers que están por debajo de un RSI 30, dividido entre el total, y multiplicado por 100 para dejarlo en porcentaje. Y esto lo voy metiendo en este diccionario que he inicializado aquí, como llave el sector y como valores, la serie temporal para cada día, el número de elementos en porcentaje que está por encima. Y bueno, lo tendríamos evidentemente por sectores, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, como ya os digo, igual en industriales y en financieras hay 70 y pico compañías, 50, pero luego hay otras como energía o communication service o algunas así que son menos relevantes en el SP500, ¿vale? Por eso os digo que puede ser interesante trabajar por país, por exchange y hacerlo un poco más escalable, ¿vale? Pero bueno, es esto, no tiene más, ¿vale? Luego ya el resto simplemente es trabajar el gráfico, ¿vale? El gráfico, bueno, relativamente sencillo. No voy a entrar mucho, creamos con subplots, básicamente es un gráfico de 11 filas, una columna, ¿vale? Que van a compartir el eje de fechas abajo y básicamente recorro pues cada sector y bueno, es un gráfico de línea, por ejemplo. Lo hacemos en color rojo y luego le añadimos una línea horizontal en 20, por ejemplo, el RSI, por tener una referencia, una línea discontinua de color rojo, le ponemos un título, rellenamos el área entre el gráfico de línea y
y el 0, pues digamos que lo pintamos un poquito, rellenamos el área, muy transparente, pero para que se vea algo así. Ese tipo de cosas, no tiene mucho más. Y en cualquier caso, posiciono las fechas, etcétera, lo hago con mdates, porque me lo ha sacado el LLM. Quiero decir, no, ni tan siquiera me preocupa el tema del gráfico, ¿no? Lo que quería decir es que esta estructura de código, como veis, muy base. Oye, ¿qué avances podemos tener? Pues a mí se me ocurre que puede ser interesante para llevarlo a un siguiente nivel, más allá de hacer agregaciones por país, más compañías, etcétera, que eso es lo básico. Por ejemplo, se me ocurren combinaciones, ¿no? Por ejemplo, que esté por debajo del RSI 30, pero por encima del 0 en el MACD y que tenga un ATR de X, ¿no? Y bueno, de alguna manera sería hacer un screener que se acaba traduciendo en un gráfico, ¿vale? En un gráfico de porcentaje. Y luego, bueno, también lo hemos hecho por días, se puede hacer, evidentemente depende del time frame, los datos que tengamos, por horas, lo que sea que se quiera calcular, ¿eh? Quiero decir, esto es granular y pues simplemente cambiando el time frame tendremos unos resultados u otros, ¿no? Y bueno, se me ocurre, como os digo, esto de aquí puede ser interesante, ¿no? Un screener combinando varias para distintos países, para distintas agregaciones o por exchange, sectores, industrias, ¿no? Porque en el SP500 hay muchas industrias, 100 y pico, con lo cual se diluye mucho el número de compañías por industria, pero si utilizamos ya NYSE Nasdaq, 6.000 compañías fácilmente, pues ahí tenemos las industrias más rellenadas, ¿no? Entonces por ahí también puede ser interesante. Bueno, en cualquier caso, oye, déjame en comentarios si se te ocurre algún tipo de historia con esto. Os enseño el gráfico, que se me ha olvidado